Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Me encuentro muy feliz de reencontrarme con ustedes para poder realizar el paso a paso de esta pulsera que se caracteriza porque las piedras que elijan van a estar bordeadas a ambos lados por alambre. Después vamos a realizar también el paso a paso de este cierre, que es un cierre fuerte, como lo ven, porque va a llevar el alambre doble y también es muy sencillo de realizar y lo van a poder colocar tanto en pulseras como en collares. Bueno, para hacer esta pulsera, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales? Vamos a utilizar alambre. En este caso elegí un alambre número 20, es un alambre también muy fuerte, de 0,80 milímetros. Ustedes, si quieren también y tienen, pueden utilizar alambre número 22, que en milímetros es alrededor de 64 milímetros. Y después vamos a necesitar unas cuentas. En este caso elegí unas turquesas que tienen 1 centímetro de diámetro. Son piedras grandes. Tienen que tener en cuenta la medida que tengan estas piedras para que va a depender de ello la cantidad que van a utilizar. En este caso voy a necesitar 13. Si son más pequeñas, generalmente serán 15. Bueno, después vamos a necesitar nuestras herramientas. Esta es la de punta cuadrada, de punta redonda y la pinza alicate. Bueno, vamos manos a la obra, vamos a realizar nuestra pulsera. Lo primero que tenemos que hacer es cortar alambre y vamos a cortar 1,30 m de alambre. Acá yo ya lo tengo cortado y para ahorrar tiempo también he enhebrado 10 cuentas. Me falta enhebrar 3 más. 1, 2, 3. Les repito, corté 1,30 m de alambre y he enhebrado 13 cuentas que tienen 1 centímetro de diámetro. En el extremo vamos a hacer un pequeño aro para que no se nos caigan las gemas cuando estemos trabajando. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Con este 1,30 m de alambre que tenemos ya con las gemas enhebradas, vamos a calcular en el otro extremo del alambre. Ahora se va a hacer más dificultoso porque es bastante alambre para trabajar. Vamos a calcular 50 centímetros. Acá calculamos 30 más 20, 50. Acá vamos a hacer un pequeño aro y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar el alambre con nuestra pinza, lo vamos a sujetar fuerte, vamos a pasar el extremo del alambre hacia el lado de afuera y el otro resto de alambre donde están todas las gemas lo traemos hacia nosotros. Tratamos de ajustar y ya tenemos nuestro aro. A ver, que voy pasando todo esto. Ahora este aro lo vamos a sujetar con nuestra pinza bien fuerte de punta plana. Vamos a traer hacia nosotros, que lo sujeto ahí, vamos a traer hacia nosotros el alambre que va a ser la guía por donde se van a deslizar las cuentas. Ahora lo dejamos en forma horizontal y vamos a comenzar a hacer 2 vueltitas bien pegadas de esta manera, 1 y 2. Ahora después acomodamos bien el aro para que quede bien prolijo. Bueno, una vez que lo tenemos de esta manera,
Vamos a deslizar la primera cuenta, así, ¿ven? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bordear con el alambre la gema, vamos a traer hacia adelante el alambre bien pegado sobre el aro y sobre las dos vueltas que habíamos dado antes, y vamos a girar una vez completa, ¿ven? Giro una vez completa y paso hacia atrás nuevamente. Ahora pasamos la segunda gema. Al pasar la segunda gema, volvemos a hacer lo mismo. Pasamos el alambre por arriba de la cara de la gema, llevamos el alambre por delante y damos una vuelta completa. ¿Ven? De esta manera. Volvemos a hacer la misma operación, pasamos una gema, traemos el alambre por sobre la gema, las ponemos bien pegadas una al lado de la otra, traemos el alambre hacia adelante y bordeamos bien pegadito para dar una vuelta completa del alambre. Este es un alambre muy fuerte. Si ustedes utilizan otro tipo de alambre más delgado como el 22, pueden llegar a dar entre 2 y 3 vueltas. Bueno, así seguimos con la próxima gema hasta hacer el mismo trabajo con todas las gemas. Bordeamos, pasamos por adelante el alambre y damos una vuelta bien pegada y que quede bien segura sobre la gema. ¿Ven? Bueno, así continuamos. Pasamos la próxima. Y seguimos haciendo el mismo trabajo. Continuamos con la siguiente, haciendo lo mismo, bordeamos la gema, por delante llevamos el alambre y le damos una vuelta completa, bien pegado. Así, nos queda solo 2. Siempre que puedan trabajen con gemas para poder beneficiarse con la energía que tienen las piedras. Los árabes a las turquesas la llamaban la piedra de la suerte, y es una piedra que produce calma interna y también genera expresión creativa, aunque siempre con esa calma interna nos mantiene alertas. Esta es la última gema que deslizamos y ya completamos. Pasamos por arriba bien pegado, pasamos por arriba el alambre, ahora por delante, y terminamos con una vuelta completa. Bueno, acá ya tenemos el trabajo, como ustedes están viendo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a cortar el alambre con la pinza de punta plana. Vamos acá a cerrar y vamos a hacer lo siguiente ahora. Estiramos bien con paño hasta que tengamos la pinza de silicona. Bueno, una vez que está así, que ya hemos completado la cantidad de gemas, ahora tenemos que retornar por el otro costado para terminar de bordear las gemas de uno y otro lado. Entonces tomamos nuestro trabajo,
lo sujetamos bien, dejamos un pequeño espacio desde el cierre y traemos de esta manera el trabajo, esperen que ajuste más, el trabajo hacia un lado y vamos bordeando para hacer nuestro aro. Una vez que lo tenemos de esta manera nuestro aro, ahora lo vamos a acomodar, sujetamos nuevamente y vamos a dar 2 vueltas y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a bordear la gema ahora por debajo y por arriba vamos a darle una vuelta completa. Por abajo y por arriba. ¿Ven, amigas? Bien, sujetamos bien fuerte. Esta es una vuelta completa y giramos hacia abajo. Y tomamos nuevamente, ¿ven? Hacia arriba y giramos. Y de esta manera ya estamos terminando de enhebrar tanto de arriba como abajo toda la cantidad de gemas que habíamos colocado. Sujetamos fuerte, ya dimos una vuelta acá y así hasta llegar, vuelta completa, hasta llegar al final. Bordeamos, vuelta completa, giramos y así vamos a tener una pulsera que es súper fuerte y muy elegante, porque realmente va a estar enmarcada con alambre, que por supuesto le otorga una característica más de diseño. Ven, acá ya terminé con la última y voy a dar una vuelta completa y por detrás voy a cortar el alambre para esconderlo acá abajo. Bueno, acá, amigas, ya está nuestra pulsera, que la terminamos de enmarcar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la forma para que adopte nuestra muñeca. Y comenzamos el paso a paso del broche, que es un broche realmente hermoso por la fuerza también que tiene para colocárselo a esta pulsera. Nosotros necesitamos hacer el cierre, que es un cierre que está reforzado, que es doble. Para eso necesitamos cortar alambre. Aproximadamente vamos a cortar unos 15 centímetros de alambre. Para hacer este cierre. Ven, es un cierre que está reforzado y que es más resistente y le otorga más fuerza a este brazalete, que es más rígido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos, yo acá
tengo un paño para estirar el alambre, para quitarle todas los dobleces que pueda tener. Entonces más o menos calculamos unos 4 centímetros y damos vuelta el alambre de esta manera. Cuando a los 4 centímetros dimos vuelta hacia abajo, vamos a tomar el alambre, vamos a dejar una pequeña distancia del extremo y vamos a cerrar haciendo fuerza en cada costado de manera pareja, así hasta que se unan y nos forme un ojito y los alambres queden bien paralelos y uno bien cerca del otro. Cuando tenemos esto, vamos a dar vuelta al alambre, vamos a ir al otro extremo, vamos a dejar un mínimo espacio de la puntita más corta del otro alambre y vamos a realizar un aro de esta manera. ¿Ven? Así. Que ahora, bueno, lo vamos a enderezar. Cuando tenemos este aro, tomamos nuestra pinza plana y vamos a tratar, primero vamos a tratar de que el aro esté de la misma manera que está acá. Tengo que lograr que queden así, paralelos uno con otro. Una vez que están paralelos uno con otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra pinza plana, vamos a sujetar acá bien fuerte y vamos a comenzar a dar vueltas bien juntitas para ir cerrando y tomando el alambre que es doble. ¿Ven? Bueno, una vez que logro hacer esto, siempre voy dejando bien parejo a esta parte, voy a terminar, ya considero que estas vueltas están bien, voy a terminar haciéndole un pequeño aro que va a ser la terminación que le voy a dar al cierre de esta manera para tapar ¿ven? Para tapar el enrollado que le hice de la parte de atrás, y de esta manera me estoy acercando ya al final del cierre. Nosotros tenemos que observar que este detalle de acá de terminación nos quede de un lado. Para hacer del lado opuesto vamos a bajar el otro extremo. Más o menos calculamos un poco menos de la mitad y mejor la mitad, y bajamos nuestro cierre ahí. ¿Ven? De esta manera. Luego vamos a levantar un poquito, apenas, la partecita de adelante para que nos quede de esta manera, y terminamos de cerrar un poquito. Bueno, el cierre les queda de esta manera. ¿Ven? Es un cierre fuerte porque, bueno, obviamente es doble, y ya está listo para colocar en nuestra pulsera. Le colocamos una argollita, miramos que el detalle quede hacia arriba,
y es un cierre fuerte que lo podemos utilizar en una variedad de collares, pulseras, y lo podemos hacer, como les decía, de diferentes, esto puede ser de diferentes largos, pueden ser más chiquitos, más pequeñitos, ¿ven? Acá, por ejemplo, en esta pulsera lo hice más chiquito. Ustedes le van a encontrar la variante que les quede más cómoda. Si tienen la posibilidad, trabajen con, cada vez que hacen pulseras o collares, trabajen con gemas para poder aprovechar la energía que tienen las piedras. Estas turquesas, los árabes las llamaban la piedra protectora, y produce calma interna, aunque también nos mantiene alerta, y nos genera la expresión creativa que podemos tener cada uno de nosotros. Si ustedes quieren, le pueden colocar un dije acá, ¿ven? En este aro, y en este caso estoy utilizando un coral que contrasta muy bien con las turquesas, y el coral es una piedra que en la esencia misma de ella están reunidos los 4 elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra, que también es muy beneficiosa. Bueno, amigas, así concluimos otro tutorial. En el próximo tutorial veremos cómo hacer pulseras fáciles con corazón de cristales y terminales de alambre. Podrán realizar este tutorial de forma rápida y sencilla con el paso a paso que les voy a brindar. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y dejar comentarios en mis videos. Denle like si les gustó el video y hagan cualquier recomendación que tengan, así la puedo implementar en futuros tutoriales. Me pueden enviar siempre un correo a almendez38@gmail.com, y también pueden visitar mi página web www.crochet.com. Allí se encuentran las mejores noticias del mundo de las joyas, lo que está marcando tendencia y un poco de información acerca del mundo de la joyería. Bueno, les mando un saludo, gracias de vuelta por mirar mis tutoriales y nos vemos en el próximo video.